Muy buenos días para todos los que nos ven a través de esta transmisión en vivo. Estamos de feria, estamos de feria por la Feria del Banano y de fiesta porque estamos en el Festival Nacional del Libro y la Poesía en Apartadó, FENALPA, tercera versión, 2021, Leer también es Urabá. Tenemos un pequeño homenaje a Gonzalo Arango. Entonces, estamos de feria, de fiesta. Es bueno que nos conocemos estas actividades en familia, los niños, los jóvenes, los adultos, todos reunidos en familia para disfrutar de todas estas actividades culturales, artísticas en el municipio de Apartadó y la región de Urabá. Y para hoy tenemos dos actividades muy importantes. Una que es esta transmisión en vivo donde tenemos dos conversatorios y en la noche tenemos una actividad, el evento central de FENALPA, con todos los invitados especiales que vienen de otras ciudades, de la ciudad de Medellín, de Montería, de Chigorodó y de Apartadó. Tenemos la poeta revelación del año 2021, a quien presentaremos en Cámara de Comercio. Tenemos aquí mismo en este momento en esa transmisión un conversatorio, lo que ha sido el nadaísmo, con Andrés Uribe Botero, que viene de la ciudad de Medellín, quien está encantado de estar en esa tierra, ahí está sudando todavía, y vamos a darle un saludo porque Albeiro Flores también nos va a presentar y vamos a tener un conversatorio con él. Ustedes en sus casas pueden escribir, pueden dejarnos un mensaje, pueden dejarle un mensaje. Tenemos también al colectivo City Bundas, que también vamos a tener un conversatorio con él después de esta transmisión en vivo. Entonces, Albeiro, buenos días. Buenos días a todos, a la gente de la región de Urabá, los que empiezan a conectarse en este momento. Sí, estamos en modo FENALPA y ayer estuvimos en Ruta 62. Con un Jan Sensio. Con un Jan Sensio supremamente interesante, Ruta 62. Tenemos la pinacoteca en la biblioteca, la pinacoteca es muy interesante para que el público venga y se dé la vuelta. Pinacoteca es una colección privada de obras, en este caso las de Juan Mares y las mías, que también señalan lo que es la historia del taller de escritores, porque empezamos como poetas y pirontes, poetas y pintores. Entonces uno se pone a ver cada cuadro que son, es como ver mi casa aquí, de alguna manera trasladar mi casa para la biblioteca, lo mismo Juan. Entonces aquí vemos también la historia de la literatura, en cada cuadro, cada época, cada estilo, y también la historia de nuestros pintores. Invitados entonces para que vengan a ver la pinacoteca. Y estuvimos en el cementerio, Voces de Vida, y hoy, viernes, empezamos los días fuertes del festival, los días fuertes. Esta mañana entonces, un saludito para Citibundas, Olga Ríos, Andrés Calle y Daniel Segura, que están también con nosotros. Esperamos los compañeros de Montería, que ahorita me llamaron y me dijeron que aterrizan en la ciudad de Apartadó. Muy bien por Montería. Andrés Uribe Botero, buenos días, mi hermano. ¿Cómo le parece, Andrés, que yo inicialmente, por petición de este gran amigo, que es amante de Gonzalo Arango y del nadaísmo. Pero defina esa vaina de amante ahí. Amante de Gonzalo Arango y del nadaísmo. Admirador. Con el mejor admirador, en el sentido más limpio y más tranquilo de la palabra. Entonces dice, ¿por qué no le hacemos un homenaje al nadaísmo? ¿Cierto? ¿Por qué no le hacemos un homenaje al nadaísmo? Entonces yo dije, vamos para Andes, que fue donde nació Gonzalo Arango. Yo personalmente voy mucho a Andes. Casi puedo decir que voy cada año a Andes y voy en busca de Gonzalo y de la gente que tiene que ver. Allá está el Cale, Juan Carlos Vélez. Intenté hablar con Juan Carlos Vélez, nos contactamos, Juan Carlos Vélez dijo, el Cale dijo, voy para Urabá, pero fue un poco difícil, no sé qué pasó, se nos dañó la comunicación con el Cale, que el man sabe la raíz, es otro gran amante de Gonzalo Arango, del nadaísmo, sabe, ¿cómo se llama el libro del Cale? Gonzalo Arango, Pensamiento Vivo. Pensamiento Vivo. Entonces, como que se dañó la comunicación. Llamé a Gustavo, el director de otra parte, y me dijo, te tengo el personaje tan bueno como el Cali. Y me dijo, es Andrés Uribe Botero. Ahí está Lucía Estrada, que son grandes amigos de nosotros, de Urabá Escribe. Y Lucía Estrada me dijo, está muy bien que lleves a Andrés Uribe Botero. Y Pedro Arturo me dijo, él es el que tiene el festival del nadaísmo en Santa Elena,
tan conocido, que empieza a ser muy conocido para nosotros. Y yo dije, listo, me dieron el contacto y aquí te tenemos. Bienvenido a la región de Urabá, Andrés Uribe. Albeiro, muchas gracias al Festival Nacional de Poesía FENALPA, toda mi gratitud por esta invitación. No salía de la casa, yo vivo en Santa Elena, a unos 40-45 minutos de Medellín, en una montaña, y he salido este año 2 veces, he bajado a Medellín, ayer bajé por segunda vez, y vivo muy feliz en la montaña, y lo único que me hace salir de la montaña es el encuentro, la cultura, la poesía. Entonces cuando me llegó esa invitación, para mí fue como un respiro, porque desde antes de la cuarentena no tenía un viaje, no me movía a otro territorio, entonces una gran alegría estar acá y estar compartiendo de un tema tan vigente como es el nadaísmo, teniendo en cuenta, cuando decimos esa palabra vigencia, no solamente en los poetas que se pueden considerar nadaístas, sino en un pensamiento que está vivo, porque es una vanguardia que no se desarrolla únicamente dentro de la literatura, sino que estamos hablando de un movimiento social, que dialoga con la filosofía, que dialoga con la sociología, que dialoga con la historia, que es un asunto por los cuales también Gonzalo Arango también ha sido criticado por algunos de sus detractores, porque tenía un vuelo tremendo, entonces de pronto no se dedicó solamente a un género, sino que estaba con las epístolas, con los cuentos, con los poemas, mucho con el periodismo, ¿sí? Claro. Entonces hay una pregunta que debe salir a flote inicialmente, es, ¿todavía podemos contar, todavía podemos presumir que tenemos ese movimiento vivo del nadaísmo en Colombia? Yo siento que del nadaísmo y de las vanguardias latinoamericanas, o sea, cuando hacemos una revisión de los materiales nadaístas, que en este momento tenemos una gran cantidad de materiales que apenas se están publicando por asuntos de derechos de autor, como por ejemplo la obra de María de las Estrellas, ¿sí? La hija adoptiva de J. Mario de la Maga Atlanta, o Luis Ernesto Valencia, el gígolo de los dioses, el hijo de Elmo, ¿sí? Hay una cantidad digamos, de obras, ¿sí?, que se están rescatando y que se empiezan a rescatar de una manera muy profunda a partir de la muerte hace unos 10, 11 años de Rosa Girasol, que fue otra de las amadas importantes de Gonzalo Arango, tanto como Angelita, y con quien Gonzalo tuvo un hijo adoptivo que está vigente, que es Michael Smith, que recibe como herencia de Rosa Girasol el baúl de los tesoros, que era un baúl que tenía mucho material nadaísta, tanto escrito como audiovisual, y entonces él comienza esa tarea de empezar a recuperar ese material y se empieza a constituir todo un tejido, ¿sí?, para en la fecha o alrededor de la fecha de la celebración del natalicio de Gonzalo Arango empezar a recuperar ese material. Pero no nos imaginamos eso todo lo que iba a mover, el hecho de empezar a compartir ese material en otra parte, en diversos espacios en el eje cafetero, en Nueva York, en Noruega, en Venezuela, o sea, empezaron a nacer por sí mismos una cantidad de focos nadaístas que eran personas que decían, quiero participar de ese proceso, ¿sí? Y entonces ahora vamos ya en enero, vamos para el 9º encuentro internacional nadaísta. Ah, muy bien. Bueno, ¿desde cuánto el amor por el nadaísmo, de tu parte? Bueno, eso se lo debo a los salesianos. Estuve en 10 colegios y en uno de esos, el más terrible, era el Instituto Salesiano Pedro Justo Berrío. Entonces el castigo era la biblioteca, lo mandaban uno a la biblioteca, y eso creo que fue un trauma para la mayoría, pero para mí fue una gran fortuna, porque ahí encontré la obra nadaísta en la biblioteca de los salesianos.
tenía 13 años, me tocó profundamente, escribí un texto de 13 años, que por eso me echaron del Pedro Justo Berrío. Finalmente fueron una cantidad de colegios y me gradué con eso del examen de validación. Entonces decía así el poema por el que me expulsaron de 13 años, decía: Iglesia católica, has sido aplastada por los curas negros de tu morada. Iglesia grandiosa, te has vuelto negocio, en tu bello templo se respira ocio. Con dinero y diezmos perdonas pecados, el lujo en los padres nunca es castigado. A los santos oras con fe disfrazada, en ti el misticismo no tiene morada. Por ahí entramos al nadaísmo y bueno, ya aquí estamos. Ah, qué interesante. Bueno, de todas maneras, para el 2018 nosotros íbamos a traer a Angelita y hablé yo personalmente con Angelita, me dijo, yo estoy muy vieja ya, muchas ganas de ir, de salir, de pasear, tantas invitaciones. Es más, ella nos propuso que lo hiciéramos virtual, Angelita. Y empezó casi que a llorar contándonos grandes, y le encanta hablar de... Sí. Yo amé mucho a Gonzalo y empieza la señora Angelita, muy bella, muy querida. Y no hemos podido, nos pasó lo mismo que con Jaime Jaramillo Escobar. Jaime Jaramillo Escobar, siempre que llegábamos a Medellín, a la biblioteca Policapiloto, la mejor atención los sábados para Urabá Escribe, la participación de inmediato, el espacio abierto para Urabá Escribe. Y él decía que tampoco quería venir a la región de Urabá, no podía moverse de Medellín. Además, fuera de que estaba muy viejo, ¿no? Y Jaime muy ermitaño, ¿sí? Y de pronto no con la expectativa de tantos poetas que todavía tenemos ego, y bueno, él estaba en lo suyo. Sí, entonces Jaime yo creo que era un asunto místico. Angelita, y puede ser por la edad. Eduardo, porque se volvió uribista. Yo hace más si no lo invito a ningún lado, por ejemplo. No, Sí. está bien. Sí. Pero entonces aquí tuvimos a J. Mario Arbeláez. Ah, una maravilla. Y estuvimos felices con J. Mario Arbeláez. Es más, queremos repetir visita de J. Mario Arbeláez. A J. Mario lo tuvimos en Santa Elena en el 7º encuentro, y J. Mario está completamente vigente, está completamente activo, le gusta apoyar los procesos. Ahora está en un periodo en el que está escribiendo, dice él, que una colección de 25 libros que le están dictando que dos santos con los que él está conectando, y entonces está escribiendo unos poemas en versículo, que 25 poemas en versículo bíblico. Andrés, ahora que hablabas, una pregunta sobre la descendencia de algunos que fueron nadaístas, son los que están como llevando el legado. ¿Cuáles son los poetas del nadaísmo vigentes que están en el momento? Porque también el nadaísmo también tiene enemigos. En Medellín hay un movimiento también que le tira muy duro al nadaísmo, ¿cierto? Y en Bogotá. Y algunos universitarios y mucha gente tirándole duro. Eso es muy interesante porque... ¿Cómo dice Mateo el texto del compañero de nosotros en Bogotá? El nadaísmo... Me lo chupa en reverba. En reversa, muy bien. Pero sí, esa la pregunta que hice. Claro, es que, claro, hay digamos una brecha muy grande con la literatura oficial, ¿cierto? Entonces al nadaísmo muchos no le perdonan que hayan, pues, es decir, como entraron en el escenario, incluso quemando libros de los piedracielistas y cuestionando una cantidad de paradigmas burgueses, ¿cierto? Porque también el nadaísmo tiene también esa bandera de llevar la poesía a la acción, como bien lo proponen los surrealistas en voz de Artaud cuando dice: si soy poeta o actor no es para escribir o declamar poesías, sino para vivirlas, ¿cierto? Entonces el nadaísmo es una poesía que no es para señoritas, ¿sí? Es una poesía, por ejemplo, con el encuentro nadaísta yo prácticamente pero no tengo... de pronto Anita, que es señorita, podría decir, porque no, para mí también el nadaísmo. Sí, pero cuando hablamos de señoritas, sí hacemos como una referencia muy especial a que el nadaísmo cuestiona todas las instituciones, comenzando por la familia. Sí, es una escuela distinta, es una propuesta distinta, de avanzada, fuerte, que cuestiona, que... Bueno, pero ¿qué definición podríamos dar? ¿Cuál de todas las definiciones que se han dado del nadaísmo
es la que más te gusta. Y si Que en tienes última tu nunca propia que en definición. última nunca se definió. No, nunca, nada. No, es que no se ha podido. Hay una definición muy especial de J, la del reloj. ¿La Ajá. conocen, la del reloj? Dice, desarmado un reloj, volvedlo a armar. La pieza que sobra, ese es el nadaísmo. Sí, señor, esa es. Y la tuya, la... No, yo realmente ¿Qué, no. ¿Qué opinas de tu propia concepción sobre el nadaísmo así, Sí. para que después tengamos de qué hablar más tarde en la noche en el auditorio de la Cámara de Comercio? Sí, listo. Para mí, digamos, el nadaísmo implica el encarnar la poesía. Sí, es decir, que la poesía no se quede solamente dentro del marco de la literatura, de la discusión académica, sino que tiene que ir más allá. Cuando íbamos a organizar el encuentro de este año, no sabíamos cómo estaba el asunto por los asuntos de la pandemia, Ajá. si lo podíamos hacer presencial o no, o incluso era posible que tuviéramos un asunto de eso, que esos días que había pico y cédula y eso, Ajá. sí. Y yo lo que propuse fue, no, si a nosotros el Estado, si a nosotros las instituciones nos dicen que tenemos pico y cédula y que no podemos, no sé qué, y no nos prestan la biblioteca y no nos prestan la Casa de la Cultura, entonces nos tomamos el parque o lo hacemos al frente de la policía. Sí, entonces yo he tenido muchos problemas con eso porque tengo muchos problemas con los presupuestos porque yo no me le arrodillo a las instituciones, porque muchas veces las instituciones no permiten que se hable de ciertos temas o que se toquen ciertos temas, y yo pienso como el poeta venezolano Gonzalo Fragui: todo poeta es sospechoso, no se sabe de qué, pero sospechoso. El poeta debe hablar, todo lo que calle será utilizado en su contra. ¿Cómo dice el poema tuyo, Juan? Es muy parecido a ese, ¿recordás? Sí, bueno. Muy bien. Bacano. Pero ahora que mencionas eso, entonces decino, o sea que como la institucionalidad hoy propone que todo el mundo debe estar vacunado, Sí. yo te voy a hacer la pregunta, pero no me la responda. Sí. ¿Vos estás vacunado? No, aquí tengo el carnet de antivacuna Antivacuna, el carnet con antivacuna. todas las leyes, y hago parte de los antivacunas porque no voy a permitir que en mi cuerpo metan una sustancia que no sé ni siquiera qué tiene, que ni la OMS sabe qué tiene. Entonces no, si ¿Sí la ves? vacuna no protege a los vacunados, entonces, hermano, le estamos hablando es mucha mierda a la gente. Entonces no, yo soy antivacuna. Bueno, eso es un tema ahí todo. Soy Pero de los antivacuna. libros del nadaísmo, Delicado. de los libros de Gonzalo Arango, ¿con cuál te quedas? Del reportero, de No, pues, los no. cuentos, de las crónicas. Tengo varios, sí. Me quedo especialmente con las cartas. Sí, me parece que en las cartas es donde Gonzalo despliega con mayor profundidad su potencial poético. En algún momento que tengamos, me gustaría compartir, traje unas cartas precisamente inéditas de Gonzalo Arango, que le escribe a un amante que tiene en Venezuela, una novelista que se llama Laura Antillano. Laura Antillano. El libro se llama Nadaísmo con vista al lago. Hace unos 5 o 6 años se iba a publicar el libro en Venezuela, se organizó la publicación del libro y bueno, cuando llegaron al lanzamiento solamente se pudieron publicar 5 libros porque no había papel. Entonces, solo 5 ejemplares, hubo Feria Internacional del Libro en Caracas, supe que Laura Antillano iba para allá. Hablé con el poeta Gonzalo Fragui para que hablara con Laura, para ver la posibilidad de si a ella le interesaba que se publicara el libro aquí en Colombia. Y aquí en Colombia hablé con Gustavo Restrepo y le dije, ve, ¿qué tal publicar un libro de Gonzalo? Porque ellos están conectados pues con la editorial Eafid y tienen pues también un fondo muy serio, un trabajo muy serio. Entonces ahí se hizo esa conexión y ahí traigo el PDF del libro, ahí hay Perfecto, un en trabajo cualquier muy- momento muy lo podemos bonito. compartir. Bueno, y también, digamos, de otros trabajos me parece muy importante la elegía de Esquite, ¿sí? Muy Desquite, importante, desquite. sí, muy importante digamos, para este momento histórico en el que estamos. Medellín a solas contigo, Muerte no seas mujer, ahí como
Muy bien. Bueno, una cosita, ¿alguna pregunta que tengan? No, yo quería dar un Sí, espacio el al público. público, Si de pronto antes de tenía- que venga Citibundas. El sí. público, Pero ¿alguna si tiene alguna otra pregunta? pregunta más para Andrés. Sí, pero no sé si el público quiere participar. Juan Mares, bien pueda Juan. Una Venga intervención. para acá. Mira, mi pregunta es la siguiente. Hace unos días se armó un alboroto, un avispero, a raíz de unos comentarios de Pablo Montoya, nuestro amigo, porque también lo hemos invitado y ha venido aquí con nosotros. Quiso decir que el movimiento nadaísta no dijo esas palabras que voy a decir, pero más o menos eso fue lo que entendimos. Era un movimiento chiquipato que no lo escuchaban ni en Europa. Es decir, ¿qué repercusión pudo haber tenido el nadaísmo en los otros países latinoamericanos? La pregunta concreta es esa. Y la segunda pregunta es, Víctor Bustamante anda promoviendo un movimiento de neonadaístas, el que aplaude y al que yo me apunto también. ¿Qué importancia tiene ese movimiento de Víctor Bustamante? Muy bien, Juan, Bueno, muchas son dos gracias. cositas ahí. Sí. Dos Dos chicharrones. chicharrones. Dos líos. Sí, con Pablo, muy bravo, muy bravo. No, compartiendo la Sí. posición con todo, Ajá. con todo el respeto, ¿sí? Bueno, lo primero, a mí me sorprendió mucho ese artículo de Pablo, ¿sí? Sobre todo por el momento, ¿sí? O sea, porque es que Jaime había desencarnado hace muy poco y estábamos en un momento de alguna manera como de ceremonia, como de honrarlo, ¿sí? Entonces a mí me parece que ahí comete un error gravísimo, ¿sí? Porque es que no es simplemente la literatura, ¿sí? No, es la humanidad, o sea, que estamos en lo mismo, o sea, es un tema de solidaridad. Entonces a mí me pareció un poco descabellado, pues, que fuera, digamos, en ese momento, ¿sí? Y, claro, un crítico, porque pues, él es poeta, pero pues, para mí, con todo respeto, pues Pablo Montoya, a diferencia, por ejemplo, de Jaime, más que un poeta, digamos, es un escritor de poesía, ¿sí? O sea, él maneja muy bien el lenguaje y él escribe muy bien, es un maestro en la palabra y uno no puede desconocer eso, ¿sí? Pero es que el poeta es otra cosa, ¿sí? El poeta es de otra naturaleza, el poeta no se puede medir, ¿sí? Entonces respeto mucho como esa, digamos, Claro. como esa posición, sí, pero me parece, sí, me parece como una vaina como sí, desde lo académico, sí, pero no muy bien infundado, y me parece que hay algo ahí como también del tema personal, que no sé eso dentro de la crítica. Quedó muy incómodo porque le puso 3,5 en los poemas que le mostró cuando iba al taller. Pero J. Mario dice que le faltó a Pablo decir algo muy importante, y es que era 3,5 sobre 10. Sobre 10, muy bien. Sí, no era sobre 5, era sobre A mí 10, sí. personalmente el problema con Pablo Montoya me gustó porque eso creó un pequeño tsunami literario en el país. Sí. Entonces aparecieron una cantidad de escritores de todas partes y incluso él mismo lo dice en la entrevista, sí, había que decirlo. De pronto no era el momento, pues, ante la muerte del maestro, pero eso creó un poco de inquietud. Una discusión que es necesaria también. Y es necesaria la discusión. Y eso nos permite de pronto visionar para dónde va la poesía en Antioquia o en Colombia hacia mediados mediados de este siglo. ¿Para dónde va? A Albeiro le gustan los terremotos, los huracanes Sí, está literarios. Y Sí. por eso fue que salió un poema, pero Sí. no lo vamos a mencionar No acá lo para vamos no a mencionar revolucionar todo eso. Bueno, entonces Pero- me parece interesante lo que hace Pablo desde ese punto de vista. Yo sigo insistiendo que Jaime Jaramillo es Un gigante. un grande de la poesía y era el mejor poeta vivo hasta entonces en Colombia, ¿cierto? Bueno, para cerrar entonces, no sé si el público tendrá otra pregunta y entrará con Citibundas. Estamos con lo de Con lo de Víctor Bustamante. con lo de Víctor, sí. Hágale. Y luego tenemos una pregunta de un asistente
el público. Pues ve, yo les voy a ser muy sincero, yo tengo muy poca relación con Víctor. Yo conocí a Víctor Bustamante hace algunos años a través de la Maquero. Yo estudié historia en la Universidad de Antioquia en el año 2000, no terminé. Gustavo Zuluaga. Sí, por Gustavo Zuluaga. Y en algún momento incluso yo estaba participando en el Festival Internacional de Poesía de Medellín en el 2016 y esa semana había Festival Alternativo Ajá, de Poesía. claro, sí. Y entonces estaba ahí en las redes sociales y de pronto, bueno, vamos a ver quiénes van a participar, porque de pronto también invitaban a algunos amigos, ¿sí? Y entonces fui a mirar ahí, cuando Andrés Uribe Botero. Yo estaba invitado al Festival Alternativo de Poesía, pero yo no sabía, ¿sí? Así, a mí no me llegó la invitación, pero entonces yo dije, uy, pucha, tengo una cita con la poesía. Bueno, deben estar algunas personas allá esperando. Y si hay personas allá esperando y tengo el tiempo, pues yo voy a ir a compartir la poesía. Y fue un encuentro muy bonito y prácticamente, pero eso fue hace muchos años. ¿Y no te dejaron Sí. leer en el Festival Internacional de Poesía después de haber participado en el alternativo? No me cerraron las puertas, incluso me volvieron a invitar en el 2018. Ah, qué A mí no me cerraron las A un puertas. amigo mío sí, Sí. le dijeron, no, usted va a participar en el alternativo y no participa en el Festival Internacional de Poesía. Sí, lo Pero que Y pasa si es que participa en el internacional, no hay, participa en el- hay un tema muy complejo, pero yo desde el Encuentro Internacional Nadista desde Santa Elena, ¿sí? Siempre procuro invitar poetas de diferentes colectivos y siempre hago la invitación, poetas, estamos sumando, estamos tejiendo, Y no es o sea, necesario que sea en torno al nadaísmo. cada ¿no? uno, no, digamos para el encuentro, digamos, no es que tengan que ser nadaístas, Ah, sí, no, no. pero sí tienen que tener, Los digamos, sobre todo, digamos, una visión de vida contracultural, sí. Es decir, yo a alguien que no sea de contracultura, yo personalmente no lo invito. O sea, alguien que yo le diga, vea, ahí quiero un barrio popular, hoy quiero una zona de conflicto, y que me diga, no, a mí me da susto. Le digo, no, entonces usted no es de los míos. O sea, Albeiro no aplica. Yo no. A mí me gustan los poetas y las poetas con Pero, pantalones. pero sacaron una duda. Vos Voy no, al Picacho. vos no sos primo, vos sos familiar de Diego Despreciado. No. No. Bueno, porque él también es Uribe, nos debe estar viendo. Un saludo para Diego. Bueno, ahí. vea, importantísimo, Y- hermano. Usted que toma ese Sí. tema tan delicado, esa palabra Uribe. Ajá. Sí, es muy importante que el departamento, que Apartado, que Colombia, que todos los que están viendo este programa sepan que yo soy Uribe de los buenos. Ah, muy bien. Muy ¿Por bien. qué? ¿Por qué Bueno, de los buenos? ahora ¿Por sí. qué? Bueno, ¿por qué de No, los buenos? aquí hay. No, dejemos una pregunta ahí. De los Aquí hay buenos, una, de los liberales, de mi general Rafael Uribe Uribe. una poeta del colectivo de mujeres escritoras, Felicidades. Las Musas Cantan, Sí, Diana. Ana Rodríguez, quiere hacer una pregunta. Tiene una pregunta. ¿Ah, sí? Ajá. Ana Lucía, con ustedes. Una preguntita ahí. Ella es del colectivo de mujeres escritoras de Las Musas Cantan de Urabá. ¿De qué manera el nadaísmo se evidencia en el periodismo? El periodismo, buena. Última página. Ella está estudiando comunicación social. De comunicación social y periodismo. Entonces, Yo creo que el movimiento literario en Colombia y tal vez uno de los movimientos literarios en Latinoamérica que más está obligado al periodismo es el nadaísmo, ¿sí? Gonzalo Arango tiene una serie de reportajes para que busques Buenísimo. de la editorial de la Universidad de Antioquia. Son 2 tomos y ahí tiene unas entrevistas muy importantes, ¿sí? Y también han tenido columnas en diferentes periódicos en Colombia, ¿sí? Yo puedo compartirte los enlaces de las columnas de J. Mario, que está muy activo en este momento, pero toda la vida de ellos ha girado en torno al periodista porque también ha sido un movimiento de las comunicaciones, ¿sí? Es un movimiento que de alguna manera a través del escándalo, ¿sí? A través del escándalo ha sabido atraer a los medios, ¿sí? Pero también hay algunos de ellos que se han acercado mucho al poder, como a Gonzalo Arango, que le gustaba estar cerca de ciertos personajes, entonces siempre han estado muy cerca de la prensa y creo que han narrado de una manera poética y muy interesante el país. vale mencionar ahí el periódico El Nadaísmo 71. ¿verdad? Nadaísmo 70. 70. Nadaísmo 70, una 70, revista, sí. una revista, un Ah, periódico. bueno, si quieren, les voy a compartir esa revista Nadaísmo 70, la recuperó Michael Smith, el hijo de Gonzalo y Rosa Girasol,
y toda está en internet. Yo les puedo compartir el enlace, está toda la revista Nadaísmo 70. Interesante. Muy buena. No, Interesante. pero interesante la pregunta de Anita porque sí, definitivamente el periodismo está ahí, sobre todo el periodismo de reportaje, ¿cierto? Los nadistas están muy conectados con el periodismo y con la publicidad. Y con la publicidad. Son con la unos magos de la publicidad. Bueno, ya se fue Jaime Jaramillo Escobar. Vamos a seguir hablando del nadismo todo este fin de semana. Que nos queda J. Mario Arbeláez, que en otro de esos dinosaurios está vivo. J. Mario, yo creo que es de los poquitos que queda, ¿o no? Sí, J. Mario está también viva, activa y muy bella Patricia Ariza. Ajá. que sí, podemos pa- traer a Aura Escribe en el Que próximo la FENALPA. podríamos invitar. Patricia es Bueno, también. y- Angelita. Angelita, sí. También está en San Andrés, en el ancianato, y es una mujer especialísima y es encantadora. Dina Merlini. Dina Eduardo Merlini. Escobar, Eduardo Escobar está muy... Yo lo veo muy entero, Eduardo Escobar. Yo no sé de Eduardo, no estoy enterado. Sí, bueno. Pero yo creo que son como que los dos. ¿Vos pensás que después de que estos dinosaurios, en el mejor término de la palabra, se vayan siguiendo a Jaime Jaramillo, el nadismo coge más fuerza o empieza un periodo de decadencia o qué va a pasar con esto? Yo siento que los movimientos están por encima de los fundadores y encima de los poetas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de digamos, de un movimiento nadaísta, yo no consideraría el movimiento solamente como quienes fundaron o quienes están, digamos, ahí, digamos, inicialmente en ese tejido, sino que son quienes encarnan la fuerza espiritual de una época, ¿sí? Esos En muchachos que en vienen. ese orden de ideas, sí, hacemos una revisión de los materiales nadaístas desde los años 60, sí, y nos damos cuenta que no, que los temas están y los asuntos y las problemáticas están completamente vigentes. O sea, seguimos siendo una sociedad que se deja meter la mano en la boca entera, una sociedad pacata, conservadora, elitista, prejuiciosa y católica. Claro, Eso no ha si cambiado desempolvamos mucho. los textos del nadaísmo, todo sigue vigente. O sea, Entonces está súper vigente tanto lo del nadaísmo como lo de ahora, de que el nadaísmo a nivel internacional. Bueno, enseguida lo del neonadaísmo, pero a nivel internacional. Entonces el nadaísmo estaba conectado con el Techo de la Ballena, que era el movimiento que estaba en Venezuela, con los sánticos en Ecuador, ellos, y sobre todo Gonzalo, ¿sí?, que era el hombre de las comunicaciones. Él se carteaba, creo yo, que con gran parte de la... y por eso, yo creo que incluso por eso que dejaba tan vigente, es que Gonzalo recibe la chapa de profeta, el profeta. Que él se Sí. autoproclamaba el profeta. Hoy se autoproclamaba el profeta. Sí. Yo traje traje un poemita de Gonzalo, no sé si lo podemos compartir Sí, acá, compartimos Hágale, léalo. y nos preparamos como para traer la voz de él. Sí. y nos preparamos para el próximo conversatorio. Mi vida. Nací en Andes, un pueblo sin gloria que se hará famoso por mi nacimiento hace 30 años y muchos meses. No soy casado porque tengo fe en que el amor durará toda la vida y porque amar es mi manera de ser libre. Soy hostil al amor comprometido y a la literatura comprometida, pues en ambos casos la belleza pierde su independencia. No tengo títulos ni menciones de honor. Estuve a punto de ser abogado, pero cierta inclinación a torcerlo todo me desvió del derecho. La línea de mi vida, según los astros, es una línea curva, difícil y que conduce a la gloria. Salí del inmenso anonimato fundando el nadaísmo para restituir a la nada su condición rebelde y a mi vida una razón de vivir entre los signos apocalípticos y nihilistas de mi tiempo. Pienso
que la sociedad en sus periodos de crisis levanta mitos para no dejarse hundir en el prestigio del espíritu. Yo he venido a llenar la ausencia de valores mientras se restablece el equilibrio y retorna una cierta sensibilidad abatida por el materialismo y el imperio precursor del músculo y el griterío del tumulto. No creo en casi nada, pero creo en la vida. Escribo por vanidad, por ocio, por libertinaje y en una razón secreta de mi ser, por masoquismo. No he hecho casi nada para estar tan viejo. A mi edad, Cristo estaba a punto de ser colgado en la cruz y Rimbaud ya traficaba con armas en Abisinia después de revolucionar la belleza y escupirla en mitad de su rostro. Pero he vivido, como dicen modestamente los pesimistas, aunque en mi caso sería más exacto decir, he amado. Miro crecer la hierba y retirarse las mareas. Siento el susurro del universo dentro de mi alma y las características del amor en mi carne. Para quejarme, tendría que estar muerto. Muy bien. Muy bien. Bueno, Andrés Uribe. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos conversando. Seguimos aquí en el tejido todo el fin de semana. En la noche, Sí, señor. sí, en la noche en la Cámara de Comercio los invitamos a las 7 de la noche, el evento central más formal de FENALPA, en el auditorio principal. Tendremos Citibundas también, tendremos a Yadira y a nuestro poeta más representativo, Mateo Santero, juvenil menores de 30 años, Muy bien, pero él es el poeta revelación juvenil. Juvenil. Usted es el poeta revelación adulto. Adúltero. Hey Andrés, despídete entonces de la gente, de los compañeros, del público, porque vamos a continuar con Citibundas. Perfecto. Me despido con un poema porque como nos vamos a seguir viendo y nos vamos a seguir abrazando. ¿Cuándo llegó? No, aún no ha llegado. ¿Dónde está? Tampoco. Creo que andan juntos. ¿Vendrán? No lo sé. Hubo muchos muertos en la guerra. ¿Tú quién eres? Nadie. ¿Qué haces en la puerta de mi casa? Espero. ¿Qué esperas? La hora de tu entierro. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas bien. gracias, muy amable. Darle las gracias a Andrés Uribe Botero, a Albeiro Flores Villa por este diálogo, este conversatorio alrededor del nadaísmo. Muchas gracias al Instituto de Cultura y Ciudadanía de Apartadó, INCA, a la Biblioteca Pública Municipal Federico García Lorca, en este espacio donde nos encontramos, y al público que tenemos acá, a varios artistas, a varios cultores del municipio de Apartadó. Nos vemos en el próximo conversatorio. Hasta la próxima.